Ok, bienvenidos todos sean compañeros y maestro a este nuevo video del equipo número 1 y el día de hoy vamos a estarles hablando acerca de la evolución de la ciudadanía con el paso del tiempo a lo largo de varios periodos. Estamos abarcando desde el periodo de la antigua Grecia hasta el periodo románico e incluso llegando al capitalismo y a la edad contemporánea. Sin más que decir, disfruten. Las clases sociales que habían en la antigua Grecia eran los ciudadanos, que estos podían poseer tierras y podían participar en asuntos de la ciudad. Después estaban los metecos, que eran extranjeros residentes. Podían ser libres y podían participar en ceremonias de todo tipo, pero no tenían derecho a poseer algún tipo de propiedad o tierras, al menos de que se les diera algún permiso especial. Y después estaban los esclavos, que no eran libres y le pertenecían a otras personas. No tenían derechos sobre sus personas, ya que sus cuerpos pertenecían a sus dueños. Sin embargo, sus dueños no tenían el derecho de decidir sobre si vivía o moría. Uno de los sucesos más importantes en Grecia fue que del siglo VIII al siglo V a.C., el comercio marítimo en el mar Egeo se desarrolló gracias a la geografía de la región. Luego, en el siglo V a.C., se dio el origen de la democracia ateniense y fue el resultado de un proceso gradual de reformas iniciadas por Solón en el 594 a.C., que eliminaron la esclavitud por deudas y ampliaron los derechos políticos. Y por último, en el año 478 a.C., la Liga de los Delos se formó como una alianza militar liderada por Atenas para defender a las ciudades-estado griegas contra una posible amenaza persa tras las guerras médicas. Primero vamos a empezar por la parte más baja, que eran los esclavos. Los esclavos, como su nombre lo dice, eran personas esclavizadas y no eran libres. Después estaban los libertos. Los libertos eran previamente esclavos y consiguieron o compraron su libertad. Estos no eran considerados ciudadanos, pero a diferencia de los esclavos, estos ya eran libres, aunque no tenían los mismos derechos que un ciudadano romano. Luego los peregrinos. Los peregrinos eran personas que tampoco eran ciudadanas, pero sí eran libres. Estos venían de otros pueblos o de otros lugares que no eran de Roma, pero cuando llegaron a Roma se establecieron ahí. Después vamos a pasar con la parte de ciudadanos. Los ciudadanos se conformaban primero por la plebe romana. La plebe romana eran personas libres, ya considerados ciudadanos y por ello ya tenían más derechos. Y estos, su característica principal es que no venían de una familia noble de Roma, entonces podían ser desde gente rica hasta campesinos, pero todos compartían lo mismo y no venían de una familia noble. Después estaban los decuriones. Los decuriones tenían funciones similares a los senadores, pero la gran diferencia es que los decuriones era solo por cada municipio romano, no era para todo el imperio. Luego estaban los caballeros. Los caballeros eran los soldados que luchaban en las batallas. Estos sí eran ciudadanos y pues ellos eran los que, a diferencia de los senadores, decuriones o plebes, ellos eran los que arriesgaban su vida en las batallas. Después estaban los senadores. Los senadores es la segunda grupo más grande, o sea, que tenía más derechos y tenía más poder en Roma. Y por último, la familia imperial. Estos eran familias nobles que pues gobernaban Roma. La rebelión de los esclavos, liderada por Espartaco entre el 73 y el 71 a.C., fue la tercera guerra servil, uno de los levantamientos de esclavos más significativos, se podría decir, contra la República Romana. Esto fue antes de que se volviera un imperio. Espartaco, un gladiador tracio, escapó junto con otros gladiadores de la escuela de gladiadores y tras derrotar a las fuerzas romanas en varias ocasiones logró reunir miles de esclavos que lucharon con él contra el fin de la República Romana. Ocurrió en el año 27 a.C., cuando Octavio fue nombrado príncipe, primer ciudadano y se convirtió en el primer emperador, marcando el inicio del Imperio Romano. Este final fue el resultado de un prolongado
prolongado periodo de inestabilidad en Roma debido a las guerras civiles y conflictos sociales, como la guerra civil entre Octavio y Marco Antonio. La Edad Media duró 1016 años, empezó desde el año 476 y terminó en el año 1492. Este periodo pues estuvo dividido por tres clases sociales. La clase social alta, donde entraban los reyes y monarcas, que eran la máxima autoridad, por así decirlo. La nobleza, donde entraba duques, condes, parzones y dueños de tierras. El alto clero, que aquí entraban obispos y arzobispos. Estaban los caballeros, donde pues técnicamente eran los nobles guerreros. Los obispos y arzobispos tenían poder religioso y político, y después de ahí entraba la clase media, donde entraban pues técnicamente artesanos especializados y comerciantes, profesionistas educados como médicos y escribas, y el clero bajo, que eran sacerdotes locales y monjas con funciones cotidianas. De ahí entraba la clase baja, donde entraban campesinos y siervos, que eran quienes trabajaban para las tierras del Señor y tenían muy pocas libertades. El hecho social fue el surgimiento del feudalismo tras la decadencia del Imperio Romano. Esta decadencia fue debida ante la inseguridad que causaban las invasiones bárbaras, lo cual llevó a que se reforzara la dependencia personal y territorial de la población hacia los señores locales, generando una jerarquía, que son las clases sociales que vimos, que los campesinos y siervos pues técnicamente trabajan para los dueños de la tierra, reciben protección pero están muy limitados. De ahí sigue el político. El uso político fue que pues técnicamente el 25 de diciembre del año 800 pues en la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León III pues corona a Carlomagno como emperador de Occidente, marcando la restauración simbólica del sistema imperial, autoridad imperial en Occidente, y el papel del monarca como defensor de la cristiandad. El suceso económico fue el surgimiento de la hacia el año 1100 en Europa, sobre todo en Italia, impulsado por la necesidad de financiar pues las cruzadas. Los templarios y los italianos crearon y hacer pagos a distancia, dando origen a la banca medieval. Ok, ya les hablaré del capitalismo, el cual es un sistema económico y social en el que los medios de producción son de propiedad privada y económica. Funciona principalmente a través del mercado libre, y en él los bienes y servicios se producen y venden de acuerdo a la oferta y demanda. En este sistema están dos clases sociales, que son la burguesía, que son los dueños de las fábricas, empresas y otros medios de producción, y luego está el proletariado, que son los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El capitalismo se basa en la propiedad privada, como ya había mencionado, la competencia, la búsqueda de ganancia y la libertad económica. A continuación hablaré de diferentes hechos que ocurrieron durante este sistema, empezando por el político, el cual un ejemplo de este podría ser la Revolución Industrial, que fue un proceso que comenzó en Inglaterra hacia 1760, cuando la producción dejó de hacerse a mano y pasó a realizarse por máquinas de fábricas. La máquina de vapor de James Watt impulsó este cambio y permitió el desarrollo de las industrias como la textil y la ferrocarril. Ahorita les hablaré de otro hecho, el cual es económico, que fue la Gran Depresión, fue una crisis económica mundial que comenzó en Estados Unidos tras el crack de la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929, conocido como Martes Negro. La caída bursátil provocó el cierre de bancos, quiebras de empresas y un fuerte aumento de desempleo. La crisis se extendió durante la época de 1930 a otros países de Europa y América. Y por último hablaremos sobre un hecho social que se dio, que es la crisis del petróleo en 1973. Y este comenzó el 6 de octubre de este mismo año, durante la guerra Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacaron a Israel.
Durante el México contemporáneo, que abarca desde los años 40 hasta la actualidad, el país vivió bajo un sistema de gobierno presidencialista y autoritario, donde el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, mantuvo el poder durante muchas décadas. Aunque se decía que existía democracia, en realidad el gobierno controlaba la política, la economía y hasta los medios de comunicación. En cuanto a la sociedad, estaba muy dividida por su situación económica. En la clase alta se encontraban los empresarios, políticos y grandes propietarios. En la clase media, los profesionalistas, empleados y maestros. Y en la clase baja, los obreros, campesinos y trabajadores informales. Además, existían sectores marginados con pocos recursos y sin acceso a servicios básicos, lo que reflejaba la desigualdad social del país. Uno de los sucesos más importantes fue el movimiento estudiantil de 1968, el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Miles de jóvenes salieron a exigir libertad y democracia, pero el gobierno respondió con violencia, dejando cientos de muertos. Este hecho marcó al país y mostró el autoritarismo del Estado, despertando una nueva conciencia social. Después, en 1982, México enfrentó una gran crisis económica. El presidente José López Portillo nacionalizó la banca después de una fuerte devaluación del peso y endeudamiento externo. A partir de ahí, el país cambió su modelo económico hacia el neoliberalismo, buscando abrirse al comercio mundial. Y finalmente, en 1985, ocurrió el terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Miles de tiendas se destruyeron y murieron muchas personas. Aunque el gobierno tardó en reaccionar, la sociedad se organizó sola para ayudar, demostrando una enorme solidaridad y unión entre los ciudadanos.